Retrocede o llamaré a las fuerzas del orden. Llámalos, Kuye. Yo entrené a su comandante. El golpe no fue suave. Hizo vibrar el vidrio como un disparo de advertencia. Cuando abrí la puerta, Verónica Hale estaba en mi porche, el portapapeles inclinado como un arma, el blazer rojo atrapando el sol de la tarde. Señor Mercer, hemos emitido 3 citaciones por esa rampa. Se le informó que viola los estándares de uniformidad comunitaria. Miré sus zapatos sobre el escalón que mi esposa construyó. El último proyecto terminado de Emily antes de que su cuerpo cediera. La presidenta de la Junta no parpadeó. «Tendrá que retirarla de inmediato», añadió la ejecutora de carmesí, con una voz pulida para sonar oficial, ensayada. «O escalaremos». No me moví. Esa rampa es la única manera de que mi esposa pudiera entrar después del accidente. «Ella no es residente», corrigió la reina del portapapeles, pasando una página. «El propietario registrado es usted, no ella». Por un segundo, el mundo se volvió borroso. Luego volvió a enfocarse con el peso de sus palabras. «¿La quiere fuera?», dije en voz baja. «Tendrá que levantarla usted misma». Su sonrisa no llegó a los ojos. «Así no funciona esto, señor Mercer. Las reglas son las reglas». ¿Alguna vez ha visto a un abusón darse cuenta de que las reglas no pueden salvarlo? Suscríbase. El momento en que la presidenta de la Junta se quiebre está más cerca de lo que cree. Di un paso más cerca, lo suficiente para ver el reflejo de mi foto con el uniforme aún colgando en el pasillo detrás de mí. «Será mejor que retroceda, señora. Está en propiedad federal». La tirana con tacones parpadeó. «¿Perdón?». Señalé la pequeña placa de bronce junto al timbre. «Contratista de seguridad del Departamento de Defensa. Instalación protegida». Su postura vaciló, apenas. Luego el orgullo volvió a enderezar su columna. «Veremos qué decide la Junta», dijo la oficial de las reglas, retrocediendo por el sendero. «Espere la ejecución antes del fin de semana». El sonido de sus tacones desvaneciéndose fue reemplazado por la voz de Emily en mi cabeza, suave, risueña, viva. Ella eligió esas baldosas. Discutió que la rampa hacía que la casa pareciera esperanza, no debilidad. Ahora era una marca de campo de batalla. Me quedé allí mucho después de que la puerta se cerró, sintiendo el aire seco de la costa quemar la parte posterior de mi garganta. Cypress Hollow siempre había parecido perfecto. Cercas blancas, buzones pulidos, silencio podado. Pero bajo la pintura se pudría. Esa rampa no era solo madera y tornillos. Era una promesa. Cuando ella murió embarazada de 8 meses, porque una ambulancia no pudo llegar a través de la barricada del HOA, juré que ningún portapapeles, ninguna presidenta de la Junta, ningún pequeño tirano enterraría su memoria bajo avisos de cumplimiento. Pensaron que estaban escribiendo otra citación. Estaban firmando su propia orden de arresto. Ese día, el primer informe llegó a mi buzón. Modificación no autorizada. Lo enmarqué junto a la foto de Emily. Si Verónica Hale quería una guerra por el suelo, que mi esposa caminó. Estaba a punto de aprender lo que sucede cuando un soldado deja de obedecer órdenes. El viento cambió, trayendo el zumbido distante de la fuente comunitaria, esa que el HOA amaba presumir. Debajo, casi podía oír su voz otra vez. «Termina lo que se empezamos, Ryan». Y pensaba hacerlo. «¿Desde dónde estás mirando?». Porque desde donde yo estoy, esta historia no se trata solo de un HOA. Se trata de lo que pasa cuando la decencia se enfrenta a la arrogancia a plena luz del día. Quédate conmigo. Lo que vino después hizo que incluso la ejecutora de carmesí olvidara cómo respirar. A la mañana siguiente, medio vecindario ya lo sabía. Los rumores en Cypress Hollow se extendían más rápido que las sirenas. Alguien me había visto de pie junto a la rampa después de la visita de Verónica Hale, brazos cruzados, mandíbula tensa. La presidenta de la Junta debía disfrutar esa imagen. Un soldado esperando órdenes que nunca llegarían. Al amanecer,
Una nueva carta apareció pegada en mi puerta. Aviso final de ejecución. Su letra, no la de una secretaria. Afilada, inclinada, confiada. La ejecutora de carmesí quería hacerlo personal. Consiguió su deseo. Despegué la cinta lentamente, estudiando las palabras como evidencia en una escena del crimen. Modificación no autorizada de estructura exterior, decía. Remoción requerida en 48 horas. 48 horas. Emily había estado viva durante 48 minutos después del retraso de la ambulancia. La simetría me retorció el estómago. Esa rampa no era una infracción, era una lápida. Si alguna vez alguien ha convertido un reglamento en un arma para borrar lo que amas, ya conoces el tipo de rabia que no se apaga. Me dirigí a la oficina del HOA, una casa modelo convertida, con plantas falsas en la ventana, y una bandera que colgaba demasiado recta para parecer sincera. La reina del portapapeles ya estaba allí, rodeada de pilas de archivos de infracciones como trofeos. Señor Mercer, dijo sin levantar la vista. ¿Ha decidido cumplir? ¿Cumplir? Repetí. Estoy aquí para preguntar qué tan lejos está dispuesta a llegar para hacer cumplir un error. Inclinó la cabeza. ¿Error? La Junta citó una estructura de accesibilidad federal bajo el Código Estético Residencial. Puse las fotos sobre la mesa, con sello de tiempo, medidas y mi licencia de contratista. Esa rampa cumple con la pendiente, elevación y requisitos de seguridad ADA. Usted no está calificada para invalidar la ley federal. La tirana con tacones parpadeó 2 veces. Luego sonrió con esa misma sonrisa quebradiza de ayer. Usted no define lo que es estar calificado, señor Mercer. La Junta decide lo que representa a la comunidad. Así es como sobrevive el orden. Su tono goteaba de superioridad tranquila, el tipo que se esconde detrás del proceso. Me incliné, con voz firme. El orden no sobrevive castigando a los discapacitados o a los muertos. Ese destello detrás de sus ojos, pánico, rápidamente enterrado, me dijo que había tocado algo verdadero. Aún así, se recuperó rápido. Si continúa interfiriendo, no tendremos más remedio que iniciar la ejecución de cumplimiento. Cumplimiento, repetí suavemente, se refiere a allanamiento. La oficial de las reglas no respondió. No tenía que hacerlo. Ya había cruzado esa línea una vez, cuando envió a un contratista a inspeccionar la propiedad sin consentimiento. Emily estaba en casa entonces. Ese fue el día que cayó. Ahora lo veía con claridad. No se trataba de la rampa, se trataba del control, de alguien que no soportaba ser desafiado. Me fui sin decir otra palabra, pero sabía que me observaba por la ventana, mientras bajaba por el sendero. Detrás de mí, el aire acondicionado zumbaba sobre el sonido de mi corazón. Esa noche, la cámara de seguridad del porche emitió 2 alertas. 2 figuras, linternas, alguien sacudiendo los pernos de la rampa. Entré a la sala silencioso como una sombra. En la pantalla vi el reflejo de una tela carmesí bajo la luz del porche. Ella estaba allí, la presidenta de la Junta, dirigiendo a otra persona con un susurro que casi podía leer en sus labios. Desmóntala. El siguiente sonido fue el primer tornillo de la rampa rompiéndose. Apreté el borde del escritorio, la furia volviéndose nítida. Mañana presentaría un informe, no al HOA, no al jefe de policía que jugaba golf con ellos, sino a una agencia federal de cumplimiento que conocía mi nombre y me debía más de un favor. Pensaron que era una disputa de normas. Estaban a punto de aprender lo que un veterano llama guerra, porque esta vez el campo de batalla era mi hogar. Cuando llegué al cul-de-sac a la tarde siguiente, un coche patrulla ya estaba estacionado frente a mi casa. Por un segundo, mi pecho se tensó. No porque temiera a la ley, porque reconocí a la oficial que salía del asiento del conductor, Laura Chen. Habíamos entrenado juntos antes de que yo dejara la fuerza para trabajar en el extranjero. Ahora parecía incómoda, la placa brillando bajo el sol, los ojos moviéndose entre mí y el porche. «Ryan», empezó, con la voz más baja de lo habitual. «Recibimos una llamada del HOA.
Un reporte de acoso. ¿Acoso? Repetí mirando hacia la casa. ¿Te refieres a mí de pie en mi propio porche? Detrás de ella, la presidenta de la junta estaba justo afuera de mi verja, los brazos cruzados, el portapapeles apretado como si fuera una escritura sagrada. Verónica Hale había traído refuerzos esta vez, y llevaba ese blazer carmesí como armadura. La ejecutora de carmesí habló antes de que Laura pudiera hacerlo. Oficial, este hombre ha estado amenazando a los miembros de la junta. Tenemos testigos. Su tono era dulce como jarabe, del tipo que oculta veneno. Laura se movió con incomodidad. Señora Hale, yo me encargaré de esto. Por favor, retroceda. Pero la tirana con tacones no se movió. Sus tacones hicieron clic una vez contra el concreto. Medido, deliberado. Descubrirá que nos ha estado grabando sin consentimiento, añadió. Eso es una violación de privacidad bajo la regulación 6.2 del HOA. Casi me reí. ¿Te refieres a la grabación de ti allanando propiedad privada? ¿Esa? La sonrisa de la reina del portapapeles titubeó, pero se mantuvo firme. Cuide su tono, señor Mercer. No estamos aquí para discutir. La oficial de las reglas siempre sabía sonar oficial, hasta que las grietas comenzaban a mostrarse. La expresión de Laura me lo dijo todo. Ella también había visto la grabación. Había visto el haz de luz de la linterna de Verónica tocar el borde de esa rampa en plena noche, pero estaba atrapada entre el deber y la presión. ¿Sabes qué es lo irónico?, dije en voz baja, acercándome. Presentaste un informe falso mientras invadías propiedad protegida por contrato federal. Eso es obstrucción de la justicia. El color desapareció un poco de las mejillas de la ejecutora, pero levantó la barbilla. Tengo autorización total de la Junta para la actividad de cumplimiento. La autorización no reemplaza la ley, dije, y creo que lo sabes. Finalmente, Laura habló, con voz tranquila pero cortante. Verónica, tal vez deberíamos entrar. Discutir esto antes de que escale. Por un momento, la presidenta de la Junta dudó, solo un latido, pero fue suficiente. Vi el destello de incertidumbre en sus ojos, el mismo que aparece cuando alguien se da cuenta de que la historia se está saliendo de su control. La mano de Laura rozó su funda, no por amenaza, sino por tensión. Su lenguaje corporal gritaba conflicto. Ya había visto esa mirada en interrogatorios. No estaba del lado del HOA, estaba calculando las consecuencias. Ryan, dijo girándose hacia mí, mantengamos esto civilizado, sin enfrentamientos esta noche, ¿de acuerdo? Lo civilizado terminó cuando destrozaron la rampa de mi esposa, respondí con firmeza. La reina del portapapeles inhaló bruscamente, pero no respondió. Quería ganar esto con documentación, no con confrontación, porque sabía que en cámara siempre parecía compuesta. Ese era su arma, pero la mía era la verdad, y la verdad tenía una mecha más larga. Mientras se daban la vuelta para irse, Verónica me lanzó una última mirada, mitad arrogancia, mitad algo más. Tal vez miedo, tal vez cálculo. En cualquier caso, me dijo que no había terminado. Laura se quedó un momento más, bajando la voz. Ryan, no hagas nada estúpido. Solo deja que el proceso siga su curso. La miré a los ojos. Tú sabes mejor que nadie lo lento que se mueve el proceso cuando las personas equivocadas lo controlan. Ella no lo negó, solo exhaló y volvió a su patrulla. Mientras las luces traseras desaparecían, me quedé mirando la rampa bajo el sol poniente. Ahora le faltaba la mitad de los pernos. Se bamboleaba con la brisa como un miembro roto. Ese fue el momento en que supe. Verónica Hale no actuaba sola. Y si la oficial de las reglas quería convertir esto en una guerra de papeleo, acababa de reclutar al hombre inequivocado. Al amanecer, Cypress Hollow volvía a aparecer tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero la calma en este vecindario significaba que alguien estaba maquinando detrás de cercas recién pintadas. Cuando revisé mi buzón, el sobre que me esperaba no venía de la oficina del HOA, venía de un bufete de abogados del pueblo. Aviso de escalamiento de infracción.
Incautación de propiedad pendiente. La tinta aún estaba tibia. Verónica Hale no perdía el tiempo. Casi podía imaginármela. La presidenta de la Junta, sentada detrás de su escritorio, el café intacto, su chaqueta roja doblada sobre la silla como una bandera de victoria. Había pasado de citaciones a intimidación legal de la noche a la mañana. Pero esto ya no era solo procedimiento del HOA, era guerra personal, vestida de estatutos. Fui directo al centro comunitario, donde realizaban las reuniones de cumplimiento, mensuales. La ejecutora de carmesí ya estaba allí, hablando con su tono calmado y deliberado a un círculo de residentes. Sus palabras flotaban por la sala como veneno envuelto en seda. Las reglas no son castigo, dijo sonriendo levemente. Son lo que evita que el caos se mude a la casa de al lado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, la sonrisa no se desvaneció, pero sus pupilas se estrecharon. La reina del portapapeles no perdió el ritmo. Señor Mercer, espero que haya venido a cooperar. Hoy hablamos de la estética de las propiedades, específicamente estructuras no autorizadas. Pude sentir las miradas de los vecinos girar hacia mí. Algunos me compadecían, otros temían ser los siguientes. Vine para asegurarme de que está grabando esto, dije con la voz firme, porque estás a punto de cometer un error que le costará la legitimidad legal a toda esta junta. La tirana con tacones soltó una risa educada. ¿Es una amenaza, señor Mercer? No, dije con serenidad. Es un pronóstico. Un murmullo recorrió la sala. La expresión de Verónica se endureció apenas. Una fisura microscópica en su autoridad. Se volvió hacia un hombre a su lado, susurrándole algo que no alcancé a oír. Él asintió, garabateando en un libro mayor. Ese era su proceso: documentar, distorsionar, dominar. Pero esta vez no era la única que llevaba registros. En la mesa del fondo, la oficial Laura Chen estaba de pie en silencio con el uniforme. No estaba allí en calidad oficial. Estaba fuera de servicio, observando como residente, pero sus ojos seguían cada palabra. Verónica también lo notó. Oficial Chen, dijo de pronto, con una voz cargada de cortesía. Ya que está aquí, quizás pueda recordarle al señor Mercer los límites de las impugnaciones de los propietarios. Laura vaciló. Solo estoy aquí para observar, dijo con cuidado. La oficial de las reglas sonrió con finura. Por supuesto, la observación es cómo aprendemos. Ese tono, dulce como el vidrio antes de cortar. Me incliné hacia adelante. La observación también es cómo exponemos la corrupción. El silencio que siguió fue lo bastante pesado como para hacer zumbar el aire. Verónica enderezó sus papeles, fingiendo calma. Esta reunión se da por concluida, anunció, con voz tajante. Pero capté su vacilación mientras recogía sus cosas. No estaba acostumbrada a perder el control, ni siquiera por un segundo. Cuando la gente salió, Laura pasó junto a mí y susurró: «Van por tus permisos ahora. Prepárate». La vi irse, dividido entre la ira y la gratitud. Era la única en el radar de esa junta que aún tenía conciencia, y eso también la convertía en un objetivo. Esa noche, otro dron del HOA se cernió sobre mi patio. Una lente de cámara brilló bajo la luz de la luna, espiando, grabando, alimentando su máquina de evidencias. No lo desactivé, aún no. Deja que crean que tenían vigilancia. Deja que la tirana con tacones crea que estaba ganando, porque a partir de mañana usaría su propia obsesión por el control para desmantelarla. El truco no era luchar contra el sistema de Verónica Hale. El truco era hacer que su sistema se inculpara a sí mismo, y para eso tenía la herramienta perfecta, una cláusula enterrada profundamente en la misma carta del HOA que le encantaba citar. Ella había convertido la burocracia en un arma. Yo la convertiría en su confesión. Al amanecer ya llevaba horas en mi escritorio,
cada estatuto y enmienda del HOA esparcidos por mi mesa de cocina como un mapa táctico. El café se había enfriado, pero la adrenalina hacía su trabajo. En algún lugar de esas interminables páginas de reglamentos y firmas, sabía que Verónica Hale se había excedido y ese error sería su perdición. A mitad del montón lo encontré. Artículo 4, sección 12. Cláusula de ejecución de emergencia. Otorgaba a la Junta acceso temporal, solo en caso de peligro claro y presente para el bienestar de la comunidad. Mi rampa no calificaba, ni de lejos. Esa cláusula era mi cuña. Su arrogancia había escrito mi arma. La reina del portapapeles había aprobado esa orden de inspección ella misma, sin segunda autorización, sin fundamento de emergencia. Me quedé mirando su firma, elegante pero descuidada. En ese momento todo encajó. No solo había violado la política, había infringido la ley estatal de allanamiento. Respiré hondo y abrí la laptop. Si Verónica Hale quería usar la burocracia como arma, yo respondería con precisión. Comencé a redactar un informe para la División de Cumplimiento del Condado y añadí anexos. Grabaciones, sellos de tiempo, su voz en el audio. No exageré, no lo necesitaba. La evidencia hablaba más alto que la rabia, pero la evidencia por sí sola no detendría a la ejecutora de carmesí. Ella no jugaba con miedo, jugaba con percepción, así que llamé a alguien que entendía ambos mundos, la oficial Laura Chen. Cuando contestó, su tono fue cauto. Ryan, no puedo involucrarme oficialmente. No necesito lo oficial, dije. Solo necesito lo honesto. Hubo silencio, luego un suspiro. Encuéntrame cerca del sendero del lago al mediodía, extraoficialmente. El sendero del lago quedaba detrás de la subdivisión, un tramo delgado de quietud donde las cámaras del OHOA no llegaban. Cuando llegué, Laura estaba con las manos en los bolsillos de la chaqueta, escaneando el camino. Ella está presionando a la Junta para declarar tu propiedad no conforme, dijo. Si eso pasa, pueden multarte a diario hasta la ejecución hipotecaria. Está usando una laguna que solo funciona si nadie la impugna a tiempo. Sonreí de lado. Entonces es bueno que lea más rápido de lo que ella trama. Laura vaciló antes de darme algo. Una copia de un memorando. Llevaba el membrete del HOA, pero no estaba firmado. Propuesta de expansión de la Junta por emergencia. Está intentando llenar la Junta con votos leales, dijo en voz baja. 3 miembros nuevos, todos sus vecinos, todos elegidos por ella. Estudié el papel. La oficial de las reglas intentaba reescribir el sistema antes de que yo pudiera impugnarla dentro de él. Típico. No puede aprobar eso sin aviso público, dije. Ya lo hizo. Lo publicó en línea anoche durante 12 minutos. Exhalé entre los dientes. Ese era su juego. Esconderse detrás de procedimientos y moverse más rápido de lo que cualquiera podía responder. Laura, dije, bajando la voz, ¿por qué me estás ayudando? Sus ojos titilaron. Porque vi lo que pasó esa noche y porque ella cree que nadie la está mirando. Por primera vez, vi el conflicto en sus ojos convertirse en determinación. Declararé si llegan a eso, agregó, pero debe ser listo. Tiene engañada a la comunidad. La tirana con tacones había construido su poder sobre el miedo, vecinos temerosos de multas, vergüenza, confrontación. Pero el miedo se derrumba rápido cuando se expone a la verdad. Asentí lentamente. Entonces, haremos que su propio reglamento sea la cuerda de la que se cuelgue. Cuando llegué a casa, había llegado otro correo del HOA, marcado como urgente. Reunión obligatoria de revisión de la Junta programada para las 8 p.m. Asistencia requerida. Casi me reí. La sincronización era perfecta. Cerré la laptop y me susurré. Esta noche, Verónica Hale aprenderá lo que pasa cuando acorralas a alguien entrenado para contraatacar. Porque no iba a su reunión como propietario. Iba como el hombre que sabía exactamente dónde se quebraría su imperio. La reunión de la Junta esa noche no se sentía como una reunión de vecinos. Se sentía como un tribunal.
Cada silla en ese pequeño salón comunitario estaba orientada al frente como bancos frente a un trono, y Verónica Hale se sentaba justo en el centro detrás de la larga mesa de roble. Su blazer rojo capturaba la luz fluorescente como una bengala de advertencia. La ejecutora de carmesí saludó a todos con su sonrisa característica, tensa, ensayada, condescendiente. Antes de comenzar, dijo, golpeando su portapapeles, recordemos que estamos aquí para proteger los valores de la comunidad, no para dar rienda suelta a agravios personales. No me miró cuando lo dijo, no hacía falta. Me senté en la última fila, tranquilo, observando. Había pasado años leyendo a las personas bajo presión. La reina del portapapeles prosperaba cuando tenía la ilusión del poder. Pero esa noche, su voz tenía un temblor bajo el barniz. A medida que pasaban los minutos, enumeró infracciones, como si leyera una lista del supermercado, cada una dirigida directamente a mí. Modificaciones no aprobadas, alteración pública, comportamiento amenazante, todas inventadas, todas grabadas. Cuando finalmente dijo mi nombre, me puse de pie, con toda la sala mirándome. «Señor Mercer», comenzó, «usted ha incumplido repetidamente las órdenes escritas del HOA. La Junta está considerando una escalada hacia la ejecución legal». «Curioso», dije. Justo iba a mencionar otro tipo de ejecución. Sus ojos se entrecerraron. El portapapeles se congeló en el aire. «He presentado evidencia de su allanamiento ilegal y abuso de autoridad ante la División Estatal de Cumplimiento», continué. «Revisarán sus acciones como presidenta bajo el título 32, sección 41. La Junta murmuró. La tirana con tacones no parpadeó. Las amenazas vacías no lo salvarán», dijo suavemente. «¿Cree que un formulario me asusta?» «No», respondí. «Pero la marca de tiempo en él, tal vez sí». Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. La más mínima fractura, pero suficiente para ver a través de la armadura. No sabía qué grabación había enviado, y esa duda era veneno para una adicta al control como ella. A su lado, dos miembros de la Junta intercambiaron miradas. Uno susurró algo sobre revisión de procedimiento. Ella lo oyó, y su tono se volvió cortante. «No aceptaremos más comentarios de residentes que no pertenezcan a la Junta». Laura Chen estaba de pie junto a la pared, vestida de civil otra vez, manos entrelazadas, rostro inescrutable. No la habían llamado a hablar, pero no hacía falta. Su mera presencia hacía que la compostura de la ejecutora se tensara. La reina del portapapeles trató de recuperar el ritmo, leyendo de sus papeles como si nada hubiera cambiado, pero cuanto más hablaba, más cambiaba la atmósfera. Los vecinos se miraban entre sí, susurrando. Su poder se alimentaba del silencio, y ahora el silencio había desaparecido. Esperé hasta que hizo una pausa. Luego di un paso adelante. Le dijo a esta comunidad que mi rampa ponía en peligro el valor de las propiedades. Allanó terreno privado. Destruyó un acceso federal para discapacitados. Esa rampa, espetó, violaba los códigos de diseño. «Entonces, explique esto», dije, sacando una copia impresa de su propio memorando de la Junta, el que había encontrado gracias a Laura. Autorizó la remoción antes de que siquiera se realizara la inspección de cumplimiento. Eso es interferencia premeditada. Se le cortó la respiración. La oficial de las reglas miró su propia firma como si la hubiera traicionado. «Esta reunión se da por terminada», soltó, recogiendo sus archivos demasiado rápido. Pero el daño ya estaba hecho. Los demás miembros no se movieron. Alguien preguntó, «¿Eso es cierto, Verónica?». Ella lo ignoró, marchándose hacia la puerta con su chaqueta carmesí, ardiendo bajo las luces. Laura dio un paso adelante, interceptándola en silencio. Su conversación fue contenida, tensa. La mandíbula de Verónica se apretó, mientras susurraba algo que hizo que la expresión de Laura se desmoronara. Luego salió furiosa. Exhalé lentamente, escaneando los rostros a mi alrededor. Vecinos que antes temían hablar,
Ahora murmuraban entre ellos. La narrativa estaba cambiando. Cuando salía la noche, vi su coche acelerar, las luces traseras desapareciendo por la calle como ojos encendidos que se desvanecían en la oscuridad. La tirana con tacones no había terminado, ni por asomo, pero estaba alterada, y las personas alteradas cometen errores. Mañana me aseguraría de que su próximo error fuera fatal para su reinado. La mañana después de esa reunión, Cypress Hollow se sentía diferente, más silencioso, casi vigilante. La gente ya no saludaba tanto, solo asentía con cautela, como si todos hubieran visto algo cambiar la noche anterior, pero no pudieran nombrarlo. Me senté en mi camioneta, frente a la cafetería, esperando. La oficial Laura Chen había pedido reunirse fuera del radar del HOA. Sus palabras. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Algo dentro de esa sala de juntas se había roto. Se deslizó en el asiento del pasajero unos minutos después, los ojos moviéndose antes de hablar. Verónica Hale está en pánico, dijo con frialdad. Convocó una reunión de emergencia con el representante de zonificación del condado esta mañana. Está tratando de enterrar la denuncia antes de que llegue a revisión. Por supuesto que lo hacía. La presidenta de la junta no soportaba la idea de que alguien superior a ella se involucrara. El control era su religión y la exposición su blasfemia. No actúa sola, añadió Laura en voz baja. Creo que uno de los otros miembros de la junta, Diane, está empezando a cuestionarla. Anoche, después de que te fuiste, me abordó en el estacionamiento. Dijo que Verónica la amenazó con reasignar sus funciones si no firmaba otra citación contra ti. No me sorprendió. La reina del portapapeles no dirigía, coaccionaba. Me volví hacia Laura. Antes dijiste que viste algo la noche que allanó. ¿A qué te referías? Sus manos se tensaron en su regazo. Estaba de patrulla, fuera de servicio, pero cerca. Vi a Verónica afuera de tu casa con otros 2 miembros de la junta. Usaron una llave maestra para abrir tu portón lateral. La oí decir, dejaremos esto limpio antes de que él pueda alegar exención médica. El aire entre nosotros se volvió inmóvil. Eso era todo. La prueba decisiva. La tirana con tacones había admitido su intención, y Laura, una oficial juramentada, lo había presenciado. ¿Por qué no lo reportaste entonces?, pregunté. Miró por la ventana, la vergüenza cruzando su rostro. Porque ella tiene poder aquí. El HOA financia el programa comunitario que dirijo. Si la enfrento públicamente, disolverán los fondos y 50 familias pierden apoyo. Era la primera vez que veía su vulnerabilidad y la razón exacta por la que Verónica Hale seguía intocable. No necesitaba ganar discusiones, solo necesitaba apalancamiento. Pero ahora había ido demasiado lejos. Me recosté. Laura, no te pido que declares. Aún no. Solo necesito algo innegable para llevar a la junta supervisora. Algo que los obligue a reaccionar. Su silencio se prolongó, tanto que casi desistí. Luego sacó su cámara del tablero. Nunca borré la grabación, dijo suavemente. Es borrosa, pero se escucha su voz, y se la ve entrando a tu patio. Por un momento, no pude hablar. Ese archivo podía acabar con toda la carrera de Verónica. ¿Por qué ahora?, pregunté. Me miró a los ojos. Porque anoche me dijo que lamentaría tomar partido, y me di cuenta, ya lamento no haber tomado uno. La ejecutora de Carmesí finalmente había hecho enemiga a la única persona que no podía intimidar para siempre. Tomé la unidad de sus manos y dije en voz baja, «Esto lo cambia todo». Antes de bajar, Laura se volvió. «Ten cuidado, Ryan. Ahora tiene miedo, y la gente asustada es peligrosa». Cuando llegué a casa, un coche sin distintivos estaba detenido frente a mi entrada. Dentro, uno de los monitores del vecindario de Verónica. Ni siquiera se molestaban en ser sutiles. Le hice un gesto con la mano, sonriendo. Luego caminé directo a mi oficina y respaldé el metraje. 2 veces. ¿La tirana con tacones quería jugar a los juegos de vigilancia? Bien. Le mostraría cómo se ve la evidencia real. Mañana
Esa grabación llegaría al escritorio del investigador estatal, y cuando lo hiciera, el imperio de intimidación de Verónica Hale finalmente comenzaría a desmoronarse. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuadro de esa grabación borrosa. Verónica Hale, linterna en mano, pisando mi propiedad como si le perteneciera. Su voz en el audio era cristalina. Limpien esto antes de que llame a la ciudad. Eso no era cumplimiento, era intención criminal. Al amanecer ya tenía un plan, no uno basado en la rabia, en la precisión. Había manejado operaciones encubiertas en el extranjero. Esto no era diferente, solo que ahora el campo de batalla era un cul-de-sac y el enemigo vestía un blazer rojo y una falsa autoridad. Pasé la mañana montando mi propia línea de defensa, cámaras, copias legales, duplicados digitales de cada archivo con sello de tiempo. Si la oficial de las reglas quería librar guerra mediante procedimientos, me encontraría armado hasta los dientes con su propio papeleo. Pero cerca del mediodía, algo inesperado ocurrió. Un golpe. Firme, rítmico, deliberado. Cuando abrí la puerta, Diane, una de las miembros más calladas de la junta, estaba allí, los ojos moviéndose nerviosos por encima del hombro. Susurró: «No tengo mucho tiempo. Ella está perdiendo el control». Le hice una seña para que entrara. «Habla». «Está en pánico», dijo Diane, caminando por la cocina. Después de anoche, Verónica ha estado llamando a los miembros de la junta sin parar. Quiere aprobar retroactivamente su allanamiento, reclasificándolo como una inspección de emergencia. Está redactando actas falsificadas para que parezca legítimo. Por supuesto que lo hacía. El manual de la reina del portapapeles siempre me empezaba con reescribir la historia, luego usarla como arma. Apreté la mandíbula. «¿Y me estás diciendo esto por qué?» Diane dudó. «Porque me amenazó con filtrar algo sobre mí si no firmaba la revisión. El negocio de mi esposo tiene contratos con el HOA. Si esto se hace público, lo perdemos todo». Ese era su patrón. Coerción silenciosa disfrazada de política. La tirana con tacones no castigaba mediante la ley, castigaba mediante el miedo. «Escucha», dije bajando el tono. «No tienes que hundirte con ella. Ya tengo evidencia. Grabaciones, su voz, sellos de tiempo. Es suficiente para enterrarla. Pero si corroboras la línea de tiempo, aunque sea de manera no oficial, no podrán hacer pasar esto por un rumor». Sus manos temblaron. «¿Vas a exponerla?» Asentí. A la luz del día, sin amenazas, sin gritos, solo la verdad, grabada y presenciada. Por un segundo, el alivio suavizó su rostro, pero no duró. Dio un paso más cerca, susurrando: «Ten cuidado, ya no está pensando con claridad. Dijo que sabe dónde guardas tus archivos de respaldo». Me quedé helado. «¿Qué?» Diane tragó saliva. Le dijo a uno de los encargados de mantenimiento que podría revisar tu sistema si no cumplías antes de esta noche. La ejecutora de carmesí planeaba volver a irrumpir. Cuando Diane se fue, aseguré todo de inmediato. Cambié los códigos de acceso, guardé las unidades en una caja fuerte secundaria, coloqué sensores cerca del garaje. Años de entrenamiento me habían enseñado que la paranoia no siempre era mala. Era supervivencia. Al caer la tarde, llegó la tormenta. Cielo oscuro, truenos bajos, luces del porche parpadeando. Perfecto. Observé desde mi ventana, mientras un coche familiar pasaba lentamente frente a mi entrada. Un SUV oscuro con vidrios polarizados. La silueta de Verónica Hale estaba detrás del volante, inmóvil, solo observando. Casi podía sentir su frustración a través de la lluvia. Por primera vez, no era ella quien controlaba la narrativa, y eso la aterrorizaba más que cualquier evidencia. La reina del portapapeles había construido su poder sobre la percepción. Vecinos demasiado educados, demasiado asustados, demasiado ocupados para cuestionarla. Pero ahora ese velo se estaba agrietando. Susurré para mí mismo: «No puedes intimidar a la verdad, Verónica». Esa noche subí las grabaciones, el memorando y los documentos falsificados que Diane describió. Los envié a la Junta Estatal de Cumplimiento y a 3 estaciones de noticias locales.
sin amenazas, sin drama. Solo evidencia fría, esperando la luz del día. A la mañana siguiente, la tirana con tacones despertaría en un mundo donde su nombre ya no se susurraría con miedo, se difundiría con indignación. La mañana siguiente comenzó con ese tipo de silencio que solo llega antes de una tormenta. Me desperté con 32 correos nuevos, todos con el sello de aviso de la Junta del HOA, cada uno firmado por nada menos que Verónica Hale. La reina del portapapeles había declarado oficialmente la guerra. Ya no se limitaba a negar las acusaciones de allanamiento, estaba reescribiendo la narrativa. Su declaración de aclaración me acusaba de poner en peligro a la comunidad con evidencia falsificada y manipulación digital. En su mente, la mejor defensa era tierra arrasada, pero cometió un error fatal. Subestimó que tan rápido podía moverse una investigación federal una vez que un informe salía de mis manos. Al mediodía, un oficial estatal de cumplimiento me había contactado para verificación. Las grabaciones habían sido autenticadas, el análisis de voz coincidía. La oficial de las reglas estaba a punto de enfrentar la única regla que no podía manipular: la ley. Aún así, sabía que Verónica no se rendiría en silencio. Nunca lo hacía. Me dirigí al centro comunitario, donde había programado una reunión urgente del HOA. Eso significaba que estaba preparando su contraataque, un último intento desesperado de controlar la narrativa antes de que colapsara. El estacionamiento estaba lleno. Los vecinos, que antes evitaban el contacto visual, ahora se agrupaban en corrillos, susurrando. Algunos asintieron al verme pasar. Era extraño. El respeto y el miedo se habían intercambiado de lugar durante la noche. Dentro, la ejecutora de carmesí estaba de pie frente a un proyector, las manos entrelazadas como una política en plena campaña. «Seamos claros», dijo, su voz firme pero tensa. «Ciertos individuos han estado difundiendo información errónea sobre esta junta y mi conducta». Sus ojos encontraron los míos de inmediato. «Las acusaciones del señor Mercer no tienen fundamento», continuó. «La evidencia», interrumpí. Mi voz atravesó la sala como una grieta en el hielo. «Y los investigadores estatales ya la tienen». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Verónica se congeló por una fracción de segundo, lo suficiente para delatar el miedo antes de recuperar su máscara. «Esta reunión no es el lugar». «Este es el lugar», dije avanzando, «porque usó esta sala para difamarme, intimidar a los residentes y reescribir actas que nunca existieron». Un murmullo bajo recorrió la sala. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba recuperar el control. «No tiene pruebas de registros falsificados». «Qué curioso», dije, sacando una copia impresa de mi carpeta, «porque este documento, firmado por usted, enumera una reunión realizada el día 8, pero según las grabaciones con sello de tiempo del propio sistema de seguridad del HOA, usted estaba en Clearwater todo ese día. ¿Quiere explicarlo?» La tirana con tacones no respondió. No hacía falta. Su silencio lo dijo todo. Laura Chen, de pie silenciosamente cerca del fondo, levantó su teléfono. En el momento en que presionó grabar, el aire cambió. La fachada de Verónica se agrietó. «¿Está cometiendo un error?». Verónica siseó entre dientes. «¿Cree que le creerán a usted antes que a mí?». Me incliné más cerca. «Ya lo hacen». Por primera vez desde que todo comenzó, la dinámica de poder se invirtió por completo. La mujer que una vez convirtió el silencio en un arma, ahora se ahogaba en él. Cada mirada en ese salón estaba fija en ella. Cada susurro era un veredicto que no podía controlar. Su voz vaciló. «Tú, no sabes con quién te estás metiendo». «Sé exactamente quién eres», dije en voz baja. «Y ya terminé de dejarte esconderte detrás de la política». La presidenta de la junta dejó caer su bolígrafo. Los papeles se esparcieron por el suelo. Algunos residentes empezaron a grabar. Verónica intentó salir, pero Laura bloqueó la salida.
Ya no como vecina, sino como oficial de la ley. Siéntese, señora Hale. Está bajo investigación pendiente de revisión. Ese fue el momento en que el imperio de manipulación comenzó a desmoronarse. Afuera, el trueno retumbó de nuevo, haciendo eco del caos que ella había construido y que ahora no podía contener. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No una victoria todavía, pero sí la calma que la precede. Mañana, la verdad saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, el reinado de control de Verónica Hale se convertiría en su propia confesión. A la mañana siguiente, la historia había explotado. Alguien había filtrado las grabaciones del HOA a un periodista local, y el clip de Verónica Hale entrando a mi propiedad sin consentimiento ya circulaba en los chats vecinales. La antes intocable presidenta de la Junta se había convertido en el escándalo del mes en la comunidad. Pero yo sabía que sería un error pensar que se rendiría. La reina del portapapeles no estaba hecha para la humildad, estaba hecha para la represalia. Cuando salí esa mañana, encontré un aviso pegado en mi puerta, escrito en tinta roja brillante. Infracción del HOA, equipo de vigilancia no autorizado. Remueva inmediatamente. Casi me reí. La oficial de las reglas intentaba castigarme por las mismas cámaras de seguridad que la habían grabado violando la ley. Era desesperado, y significaba que se estaba quedando sin cartas que jugar. Dentro de mi casa, miré una vez más la declaración grabada de Laura Chen. Su confirmación oficial, junto con las grabaciones con sellos de tiempo y los informes de testigos firmados, ya se habían entregado a la Junta de Cumplimiento. Ahora solo era cuestión de tiempo. Aún así, quería asegurarme de que la tirana con tacones no convirtiera su caída en otra actuación. Estaba planeando algo grande. No tuve que esperar mucho para averiguar qué. Al mediodía, Verónica convocó una sesión especial en el centro comunitario. Se distribuyeron folletos puerta a puerta, impresos durante la noche, perfectamente formateados. La reunión era obligatoria, era su última defensa, y todos lo sabían. Cuando llegué, el lugar estaba lleno. La tensión zumbaba en el aire como electricidad estática. Los vecinos susurraban en pequeños círculos. Incluso aquellos que antes la adoraban, ahora se sentaban rígidos, evitando su mirada. Verónica estaba de pie en el podio vestida de carmesí, con la postura firme. Estos ataques, comenzó, forman parte de una campaña difamatoria contra su junta y esta comunidad. No podemos permitir que las mentiras y los videos editados nos definan. Sus palabras eran suaves, cuidadas, pero su voz tembló lo suficiente como para delatar la verdad. Empecemos con transparencia, dije desde el fondo, avanzando, porque tengo aquí todo el metraje original, sin editar. Docenas de cabezas se giraron. El proyector parpadeó mientras conectaba mi unidad. La sala se oscureció. Y entonces, en la pantalla, el momento se repitió. Verónica Hale entrando a mi patio trasero de noche, usando una llave que no era suya. El silencio de la multitud fue ensordecedor. La ejecutora de carmesí intentó hablar. Esto está fuera de contexto. Pero Laura Chen se puso de pie. Esa es su voz, señora Hale. La autentiqué bajo juramento. Jadeos. Los teléfonos salieron. Las cámaras destellaron. La oficial de las reglas, que durante años había convertido la política en un arma, ahora se ahogaba en la rendición de cuentas pública. Su compostura se rompió. ¿No entienden lo que está en juego aquí? Si se le permite salirse con la suya, todos empezarán a ignorar los reglamentos. La miré directamente. Las reglas no son el problema, Verónica. Tú lo eres. Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. El poder que antes blandía como una espada, ahora colgaba en el aire, opaco e inútil. Una voz del público rompió el silencio. Invadiste propiedad privada, Verónica. Rompiste la ley. Otra se unió. Fuiste demasiado lejos. Los murmullos crecieron hasta convertirse en una ola. Una realización colectiva de que la reina del portapapeles había gobernado mediante el miedo, no el orden.
El último intento de Verónica llegó en un susurro dirigido solo a mí. ¿Crees que ganaste? Ya verás qué tan rápido se volverá esta comunidad cuando te hayas ido. Me incliné ligeramente. Tal vez, pero al menos serán libres cuando lo hagan. La presidenta de la Junta retrocedió del podio, las manos temblorosas aferrando su carpeta. Por primera vez desde que todo comenzó, se veía pequeña, humana, derrotada. Al final de ese día, la Junta del HOA la había suspendido mientras durara la investigación. Su chaqueta carmesí, símbolo de control, colgaba flácida sobre el respaldo de su silla, abandonada. Y mientras el sol se ocultaba sobre Cypress Hollow, comprendí algo que no había sentido en semanas. Por primera vez, el vecindario se sentía tranquilo, porque quería estarlo, no porque tuviera miedo. El salón comunitario estaba abarrotado, cada asiento ocupado, cada respiración cargada de anticipación. Esto no era solo otra reunión del HOA, era un ajuste de cuentas. Después de semanas de manipulación, amenazas y humillación pública, la gente de Cypress Hollow finalmente estaba lista para enfrentar a Verónica Hale cara a cara. Al frente, ella estaba de pie, con su característico traje carmesí, hombros erguidos, mentón en alto. La ejecutora de carmesí aún se movía como si encarnara la ley, incluso cuando su imperio se desmoronaba bajo sus tacones. Pero podía verlo en sus ojos, el destello de miedo detrás de la arrogancia. Tomé asiento cerca del pasillo central, cámara en mano, mientras Laura Chen y el oficial estatal de cumplimiento revisaban archivos en la mesa del frente. La junta había sido citada formalmente, y la agenda de esta noche era pública. Punto 1. Acusaciones de mala conducta. Presidenta de la junta. Cuando el moderador dijo su nombre, Verónica se levantó lentamente, aferrando su carpeta como un escudo. He servido a este vecindario durante 9 años, comenzó. Todo lo que he hecho ha sido para proteger su valor y su seguridad. Estas acusaciones son parte de una difamación dirigida por un residente inestable. La sala estalló, mitad en murmullos, mitad en incredulidad. ¿Inestable?, dije, poniéndome de pie. Entraste en mi propiedad, falsificaste actas de reuniones y amenazaste a testigos. Sus labios se curvaron. Estás torciendo las normas para hacerte ver como un héroe. Nunca fuiste uno de nosotros, señor Mercer. Eres un soldado intentando jugar a civil. Eso dolió, pero también expuso su desesperación. Di un paso adelante, manteniendo la voz firme. Tienes razón, fui soldado, lo que significa que sé exactamente cómo se ve cuando el poder se abusa bajo la bandera de la protección. Jadeos, susurros. La energía cambió. La reina del portapapeles intentó recomponerse. No tienes autoridad aquí. Esto es un asunto comunitario. Ya no, dije asintiendo hacia el oficial junto a Laura. Se convirtió en un asunto estatal en el momento en que allanaste propiedad privada. El oficial se puso de pie, levantando el informe. Tenemos grabaciones verificadas, actas falsificadas y 3 testimonios que las corroboran. A partir de este momento, señora Hale queda suspendida mientras dure la investigación. Su rostro palideció. No pueden hacer esto, siseó. Destruirán todo lo que construí. La tirana con tacones dio un paso hacia el podio, pero su autoridad se disolvió bajo la mirada colectiva de los residentes que antes había gobernado. Diane, la miembro de la junta de voz suave que había dado un paso adelante antes, se levantó. Le temblaban las manos, pero no la voz. Verónica, nos hiciste cómplices de cosas que no entendíamos. Seguimos tu liderazgo porque teníamos miedo, pero ya no. Esa sola frase rompió algo en la sala, como si se levantara un hechizo. Gente que había guardado silencio durante años empezó a hablar. Multaste a mi padre discapacitado por tener una rampa. Mandaste cartas por el acceso en silla de ruedas de mi hija. Dijiste que mi perro de terapia era antiestético. Cada voz añadía peso a su caída. La oficial de las reglas, que había construido su reino sobre el cumplimiento, ahora era aplastada por él.
Los ojos de Verónica se movían frenéticamente entre nosotros. «Son todos unos ingratos», espetó. «No tendrían sus calles impecables ni sus valores de propiedad sin mí». «Tal vez no», dije en voz baja, avanzando. «Pero al menos ahora tendremos paz». La sala cayó en silencio cuando Laura se acercó, la placa brillando bajo las luces fluorescentes. «Señora Hale», dijo con firmeza, «queda detenida para ser interrogada por allanamiento ilegal y falsificación de documentos». La ejecutora vestida de carmesí se quedó inmóvil. Su portapapeles cayó de sus manos, los papeles esparciéndose como plumas caídas por el suelo. Vecinos que antes apartaban la mirada ahora observaban con un alivio colectivo y sereno. Por primera vez, la rendición de cuentas había entrado en el salón y no llevaba tacones. Mientras la sacaban, Verónica giró la cabeza ligeramente, susurrando entre dientes. «¿Crees que esto termina conmigo?» La miré a los ojos. «Termina donde siempre debió empezar, con justicia». Y cuando las puertas se cerraron tras ella, la sala estalló, no en caos, sino en un aplauso tranquilo. El sonido de la libertad redescubierta. 3 semanas después de la audiencia pública, Cypress Hollow parecía casi irreconocible. La tensión que antes rondaba cada callejón se había disipado. Ya no había cartas de infracción con sellos rojos pegadas en las puertas. Ya no había patrullas matutinas de Verónica Hale ni de su leal junta. El vecindario finalmente respiraba. Pero la paz no llegó sin ecos. La reina del portapapeles había dejado tras de sí un rastro de papeleo, multas y miedo, un sistema construido sobre el control disfrazado de orden. Limpiarlo significaba más que restaurar jardines y repintar buzones. Significaba reconstruir la confianza. Laura Chen ayudó a liderar esa causa. La misma mujer que antes se debatía entre el deber y la conciencia, ahora estaba a mi lado, mientras los auditores estatales revisaban las finanzas del HOA. Cada factura falsificada, cada orden de mantenimiento manipulada, todo conducía a la ejecutora de carmesí. «No solo dobló las reglas», dijo Laura en voz baja, entregándome una carpeta. «Las vendió». Asentí. «Y ahora responderá por cada una». Afuera, los reporteros esperaban más allá de la reja de hierro, antes símbolo de la exclusividad de Verónica. Ahora era un telón de fondo para la rendición de cuentas. La junta se había disuelto, se elegía un nuevo consejo, y por primera vez los residentes tenían voz. Cuando se anunció la sentencia de Verónica, el centro comunitario volvió a llenarse. Las cámaras destellaban, los susurros se esparcían. La tirana con tacones apareció vestida de gris esta vez, sin traje carmesí, sin portapapeles, sin séquito. Sus tacones aún resonaban contra el suelo, pero el sonido ya no imponía atención. Sonaba vacío. Me miró al otro lado del pasillo, su mirada firme, indescifrable. No había arrogancia, ni disculpa, solo reconocimiento. Las palabras del juez resonaron en la sala. Por allanamiento intencional, falsificación de documentos y abuso de autoridad, Verónica Hale es sentenciada a 12 meses de servicio comunitario y queda inhabilitada para ocupar cargos en cualquier HOA u oficina pública. No hubo aplausos, solo un largo silencio colectivo, el tipo que marca el final de un capítulo. Después del veredicto, salí y encontré a Laura junto al roble al borde de la propiedad. Ese árbol se había vuelto simbólico, sus raíces profundas, su tronco marcado pero intacto, como esta comunidad. «Nunca lo admitirá», dijo Laura, pero está aterrada. Miré hacia los escalones del tribunal, donde Verónica era escoltada. «Bien», dije en voz baja, porque el miedo es el primer paso hacia la reflexión. El sol se ocultó tras los tejados, derramando oro sobre la calle. Los vecinos se reunían en pequeños grupos, hablando, riendo, planeando su primer verdadero picnic vecinal en años. Uno de ellos saludó. «Señor Mercer, ¿ya podemos plantar de nuevo?» Sonreí. «Planten lo que quieran. Esta tierra finalmente vuelve a pertenecerles». Mientras la risa se extendía,
Pensé en mi esposa, su voz, su valentía, las promesas que hicimos en esta casa. Cada batalla que luché se reducía a una verdad. Proteger lo que importa no se trata de control, se trata de cuidado. Respiré hondo y volví hacia mi porche. El cielo brillaba con un suave tono naranja, y por primera vez en meses no había advertencias rojas clavadas en mi puerta, solo un pequeño azulejo posado en el buzón, cantando. Y tal vez esa fuera la victoria más verdadera de todas. Si alguna vez has enfrentado ese momento, alzarte contra el poder que cree poder silenciarte, recuerda esto: solo ganan si dejas de luchar. Así que cuenta tu historia, deja que otros la escuchen, porque en algún lugar otra Verónica Hale sostiene otro portapapeles, lista para intimidar a alguien más. Y cuando llegue ese día, alguien como tú deberá mantenerse firme y decir: esta vez no. Si crees que los propietarios nunca deberían inclinarse ante la tiranía del HOA, suscríbete ahora. Comparte tu historia en los comentarios y dime desde dónde nos ves.